Fíjese hasta dónde llegan los fallos nuestros, hermano, en que podemos contaminar y ser la causa de los problemas de otros. Salir de Egipto le sirvió a Abraham de lección para que aprendiera a esperar en Dios en el lugar que Él le había mostrado. Pero yo no entiendo cuál es la prisa de muchos cristianos de este tiempo o la prisa de Abraham, porque ya Dios le había dado anticipos clarísimos de bendición. Sale de Ur de los Caldeos, llega a Harán. En Harán Dios le repite lo del verso 1 del capítulo 12, pero Dios le había dicho a Abraham que saliera. El hombre sale y llega. Él está en la tierra, no sabe qué es la tierra, está caminando en ella y Dios le dice: detente porque ya llegaste. ¿Qué tal? Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos en una entrega más de esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. En el día de hoy vamos a ver el capítulo número 5, la llegada de Isaac, el hijo de la promesa. Vamos a leer en Génesis capítulo 21 los versículos 1 al 7. Génesis capítulo 21 los versículos 1 al 7. Posteriormente, ustedes deberían leer el capítulo 18, los primeros 15 versículos. El capítulo 18, los primeros 15 versículos, para que vean ya la última vez en la cual Dios le había hablado tanto a Abraham como a Sara acerca de este niño que iba a nacer. Es con el capítulo 18, 1 al 15, que realmente comienza el 21 del 1 al 7. Y ustedes se dan cuenta inmediatamente. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Todo el cumplimiento de este versículo 1 está como promesa en el capítulo 18, versos 1 al 15, que no lo vamos a leer aquí, sino que ustedes lo van a leer posteriormente. Continuamos entonces con el verso 2. Y Sara concibió y dio a luz, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Qué lindo. En una ocasión, predicando de este tema, le llamamos un milagro que produjo risa. Porque de verdad, todo el capítulo 18, los primeros 15 versículos, cuando Dios estaba hablando con Abraham, dice que Sara estaba en la otra tienda y ella estaba escuchando. Entonces, cuando el ángel le dijo a Abraham que iba a tener un hijo el próximo año, Sara se estaba riendo. Y luego que el ángel le dijo que Sara se rió, ella negó, y ahí hubo un pequeño dime y direte entre el ángel y Sara. Pero realmente ella se rió, y aquí cuando ya nace su hijo, ella lo confirma, que todo el mundo se iba a reír porque es un milagro que produce risa, que una mujer de 90 años de edad entonces pueda tener, primero salir embarazada y luego tener un niño completamente sano y estable. Esta llegada de Isaac se da cuando realmente Abraham y Sara ya no lo esperaban, pues sus posibilidades vitales de engendrar hijos se habían agotado con el paso del tiempo. Sara había perdido incluso el deleite natural de las mujeres, como ella misma lo expresó, y se resignaba con Ismael
como hijo de Abraham con Agar, su sierva egipcia. Era como una especie de consuelo, pero los planes de Dios han de cumplirse. Y nosotros, la persona que somos, entrenados por Dios, sabemos el punto de partida y tenemos que estar seguros en el punto de llegada. La llegada de Isaac viene precisamente después de cruzar la frontera de la bendición al creerle a Dios lo que le estaba diciendo y circuncidarse tanto Abraham con 99 años como su hijo Ismael con 13. 99 años tenía Abraham cuando obedeció a Dios con respecto a la señal de la circuncisión, una especie de señal de creencia que confirma el pacto con Dios. Y al año siguiente, cuando tenía 100 años, nació Isaac, el verdadero y genuino hijo legítimo de la promesa de Dios con Sara, su esposa, y no con Agar. Como Sara se había reído de la promesa de que ella iba a dar a luz un hijo con la edad y la esterilidad que tenía, los vecinos se rieron y se alegraron al saber que Sara había dado a luz a Isaac. Habría que oír los comentarios de ese entonces, en ese momento, con respecto a este nacimiento. Risas más que otra cosa al saber que una mujer de 90 años había dado a luz a un niño sano, normal y fuerte como Isaac. Es decir, la llegada de Isaac no fue solamente de bendición para la familia, sino para el vecindario también. En el pregón de que una mujer de esa edad había dado a luz a un hijo, en contra de todos los pronósticos humanos y en contra de la ciencia humana, hizo que la gente asociara esto con la promesa que Dios le había dado a esta pareja. Pues cuando el hombre le preguntaban por su nombre, él decía: mi nombre es Abraham, padre de muchedumbre, sin tener ningún hijo. Para usted y para mí, incluso en el día de hoy, el nombre de Abraham es un nombre bonito. Pero la palabra Abraham, ese sonido Abraham en hebreo, ellos no lo ven como Abraham, como usted y yo lo vemos ahora, sino padre de muchedumbre. Él lo que decía era: mi nombre es padre de muchedumbre. Entonces la persona quería ver dónde estaba la muchedumbre y no tenía ningún hijo. Y lo más probable es que ellos le dijeran que era una promesa de parte de Dios. Ahora hay un pregón en la comunidad donde viven Abraham y Sara, y la gente está asociando el nacimiento de Isaac con las promesas de Dios. Las bendiciones de Dios se hacen patentes hasta el nivel de que todos se enteran de ellas. El hecho de tener un hijo hace que Sara acepte con buen gusto cualquier comentario jocoso o de mal gusto con respecto a su sexualidad a esa edad. Tanto Sara como el caso de Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías en el Nuevo Testamento, ambas mujeres se refugiaron en sus casas cuando quedaron embarazadas a tan alta edad. Dios le lleva la contraria a lo que la gente piensa cuando se encierran en lo negativo. Incluso a la misma Elizabeth le llamaban la estéril. Ese fue el apodo que la gente le puso. Pero luego que se sabe que tanto Sara como Elizabeth están embarazadas, que astutamente se recluyen en su casa, comienza a hablar, la gente puede hablar los riesgos de tener un hijo que sea deforme o enfermo. A esas edades, pues, la ciencia dice que esa es una posibilidad. Pero recordemos que Dios es el maestro de lo imposible y que cuando Él dice algo se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir porque no hay fallas, no hay errores en lo que el Señor promete. Entonces Dios llamó la salud en este niño de tal manera que si uno se adelanta a la vida de Isaac, uno se va a dar cuenta que él vivió 180 años. Y si uno se adelanta a la vida de Abraham, Abraham en este momento tiene 100, pero él va a vivir 75 años más. Quiere decir que este niño que nació en un tiempo ya tardío va a vivir 5 años más que su papá,
que vivió 175, entonces Isaac vivió 180 años. Entonces es una tremenda bendición porque vivió 53 años más que su mamá. Vivió 53 años más que su mamá. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 23, 1, el caso de Sara, la edad de Sara, el 25, Génesis 25, 7, la edad de Abraham, y el 35, 28, la edad de Isaac. Que conste que toda la Biblia no da la edad de ninguna mujer, excepto la de Sara, pero la da cuando muere. Y la edad de esta mujer, en el capítulo 1 de Lucas, Ana, profetiza, pues te dan algunos datos ahí imprecisos para uno llegar a la conclusión de qué edad tenía. Se casó siendo virgen, vivió 7 años con el marido y llevaba 85 de viuda. No sé por qué, pero la misma Biblia respeta mucho la edad de las mujeres. Incluso se puede decir que Isaac no fue superado en longevidad por ninguno de sus dos hijos, ni por los nietos tampoco. Recuérdense que posteriormente Isaac, el hijo de la promesa, se va a casar con Rebeca y van a tener 20 años después de su matrimonio una parejita de mellizos, a Jacob y a Esaú, o mejor dicho, a Esaú y a Jacob. Y ninguno de los dos llegaron a vivir el tiempo que él vivió. Todo esto yo se lo digo para que ustedes crean que en este entrenamiento que Dios nos está dando para vencer, Dios sabe lo que está haciendo. Y aunque la ciencia, la gente, digan lo que digan, una mujer que sale embarazada con más de 40 años de edad para el primer embarazo, que corre riesgo de esto y lo otro, si Dios promete, miren, todo va a salir bien. Entonces uno se pregunta cómo pasar la frontera de la bendición cuando Dios pide sacrificar el bien más apreciado que tenemos. Cómo establecer los límites entre aquellos que no entienden los planes de Dios y ubicarlos en su justa posición. Mire, la frontera inicial que hay que sacrificar es renunciar a uno mismo. Luego tomar su cruz, que es la especie de obedecer, y luego seguir a Jesús y nunca detenerse. El resto se ubica fácil. Esto lo decimos porque es que después Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Ni siquiera le dice el lugar en que debe hacerlo, por lo que otra vez Abraham se tiene que mover por el instinto de la fe, por la obediencia. Porque él le dice, camina hacia el lugar que yo te voy a mostrar, donde tú vas a sacrificar el bien de mayor precio que tú tienes, que no es Ismael, que no son los animales, sino su hijo Isaac. En varios pasos de fe, Abraham se mueve hasta que Dios le muestra el lugar. Visto el lugar, Abraham separa a los siervos y animales de él y de su hijo. Porque Dios no trató con los asistentes de Abraham. Dios trató con Abraham. Y es un hombre que está bien experimentado en esto. Y ahora que el Señor le dice, cuando ya Isaac tenía cierta edad, que lo sacrifiquen, él no lo pensó dos veces. Y él fue a hacerlo a sabiendas de que sacrificando a Isaac, él volvía con él. Dice, yo hago lo que tú me dices, pero yo sé que tú me lo vas a dar de nuevo. Entonces Abraham separó los siervos de él y de sus hijos, lo deja y él avanza hasta el lugar que Dios le muestra. Entonces, para cruzar la frontera y obtener la bendición de Dios, hay que unirse con las personas que entienden el plan de Dios y que en relación padre e hijo avancen sin mayores comentarios, solamente creyéndole a Dios. Y hay muchísimos casos en ambos testamentos de personas que se asocian porque tienen en común la misma fe, la misma fe. Por ejemplo, los siervos no conocen los secretos de su Señor. Y si lo conocen, no lo entienden, pues son siervos. A usted y a mí Jesús nos promovió de esclavos a hijos y nos prometió heredar igual que Él con relación al Padre. También nos prometió que íbamos a estar enterados de todas las cosas del Padre. Quiere decir que Dios nos trata a nosotros de la misma manera como trató a Abraham. Ahora pensemos que en el monte Moriah es que Abraham llega a la cúspide de la fe. Su mayor entrenamiento para triunfar fue ese.
Y por eso usted ve el nombre de Abraham dentro de la lista de los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Allí él entendió que él podía matar a su hijo. Él con su propia mano lo podía sacrificar. Pero mediante la fe ya madura, estable, y la fe que es un planeamiento con resultados positivos, él sabía que a su casa, donde estaba Sara, él volvía con Isaac. Él sabía que Dios se lo iba a devolver sano y salvo por el efecto de la resurrección inmediata. En el pacto de sangre de Dios con Abraham, cada cual entiende su parte. Yo lo entrego como tú me ordenaste y tú me lo devuelves vivo de acuerdo con tu promesa. Ese es el convenio, diría Abraham hablando en un monólogo para sí mismo, pero hablando mediante la fe. Entonces, mientras Abraham tiene su único hijo con Sara y el segundo en orden con respecto a Ismael, Nacor, el hermano de Abraham que se quedó en Harán, que bíblicamente no encontramos que tuviera ninguna promesa de parte de Dios, ya tenía 8 hijos con su legítima esposa Milca y 4 con una concubina llamada Reuma. 12 en total, según dice Génesis 22 al 24. ¿Sabe por qué yo le digo esto? Porque Abraham es el de la promesa, no Nacor. Y en el momento que Abraham tiene su único hijo legítimo, Isaac, y a Ismael 2, ya el que no tiene promesa tiene 12. Como para uno pensar, ¿es mejor seguir el camino de Dios o el camino de los hombres? No, es mejor la bendición de Dios. Una bendición o una alabanza que venga de parte de Dios y no de parte de los hombres. Mire, teniendo Abraham el hijo de la promesa, Dios le pide que lo entregue para sacrificio. Es decir, que lo mate. No es lo mismo pedir uno de varios que pedir al único. Entonces la acción de Abraham definió la forma bíblica de lo que es verdaderamente la adoración a Dios. No es solo alabar el nombre de Dios u orar en el nombre de Jesús. Adorar es obedecer. Es obedecer la palabra que sale de la boca de Dios. Es honrar su palabra. Ese es el nivel más alto de la adoración. Cuando se refiere a dar, el dar se puede hacer como un acto de adoración. Por eso es que usted ve que los creyentes de Macedonia y los creyentes de Filipos expresaron la adoración a Dios dando de los bienes que tenían. Vea los paralelos del hombre que vive en la tierra de la promesa y su hermano que se quedó en la tierra de Harán haciendo negocios, que en este momento se llama Padán Harán, campo de Harán. Todo parece que el que se quedó atrás, que el que no tiene promesa de parte de Dios lleva ventajas sobre el que obedeció al llamado de Dios. Pues la prosperidad, según algunos, se mide por los bienes materiales que uno tenga. Tan rápido se multiplicó Nacor que su nieta Rebeca, la hija de Betuel, posteriormente se va a casar con el hijo de Abraham, con Isaac. Cuando Nacor tiene nietos y tal vez bisnietos, Abraham únicamente tiene 2 hijos, a Isaac y a Ismael. Como los años de Abraham se pueden rastrear hasta cierto punto en las narraciones del libro de Génesis, hallamos que las personas que les creen a Dios tienen historia que contarnos, como por ejemplo, esto que ya es repetitivo en esta serie de estudios. Cuando Taré tenía 70 años, engendró a Abraham y engendró a Nacor y Harán, sus 3 hijos varones que menciona la Biblia. Que cuando Dios los llama a salir de Harán para ir a Canaán, Abraham tenía 75 años. Que a los 86 años engendró a Ismael, más o menos 10 años después de estar en la tierra de Canaán, esperando la promesa. Que a los 99 años se circuncidó y a los 100 años le nació Isaac. Yo le estoy diciendo esto para que ustedes vean que son puntos históricos que hay en la vida de las personas que Dios llama. Y en cada punto histórico hay un entrenamiento para triunfar. Tú sabes el día cuando Dios te llamó, o tú sabes el tiempo en el cual tú fuiste añadido a una familia de la fe, porque naciste de padre y madre cristianos.
el día que fuiste bautizado en aguas, el día que aunque naciste en un hogar cristiano, confesaste a Cristo públicamente como Señor y Salvador de tu vida. Entonces hay puntos de referencia y hay lugares que nosotros tenemos, no siempre. Aquellos que no tienen llamado lo tienen. Mire, Abraham teniendo 127 años, cuando él tenía 127 años, se muere el amor de su vida, su esposa Sara, que teniendo Abraham 140 años, se casa su hijo Isaac con su sobrina Rebeca. Y hay consuelo por la muerte de Sara. Teniendo 145 años, muere su padre Taré en tierra de Harán a los 205 años. Muerta Sara y después que Isaac se casa, Abraham tomó para sí otra mujer y procreó 6 hijos más para totalizar 8 con Ismael e Isaac. Abraham murió a la edad de 175 años y fue sepultado por sus hijos Ismael e Isaac en la cueva de Macpela, en la heredad que Abraham compró a los hijos de Et. Entonces, cuando Abraham murió, Isaac tenía 75 años y Esaú y Jacob cada uno tenía 15 años porque eran mellizos. Aquí se completa el trío famoso que se menciona mucho en toda la Biblia, cuando Dios dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues estando los tres justos vivos, uno con 175, otro con 75 y los otros y Jacob con 15, Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Pero posteriormente que los tres están muertos, cuando Dios llama a Moisés, no le dice: yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que le dice: yo soy el Dios de ellos. Para probarnos que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Con eso entendemos que tanto Abraham, Isaac y Jacob murieron para los hombres, pero no murieron para Dios. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! Abraham obtuvo bendiciones, por ejemplo, sobre Nacor, su hermano. Isaac tuvo la bendición sobre Ismael y Jacob la tuvo sobre Esaú. Todas las personas que pasan por la línea de descendencia de bendición tienen una historia buena que contar. Tienen fecha, tienen hechos y tienen lugares. Nosotros mismos, usted y yo, podemos contar el testimonio. Podemos pasar el domingo al frente y contar un testimonio con fecha, con lugar y con hechos. No así los descendientes de Caín. Toda esa gente perecieron en el diluvio. Ni Nacor, ni Ismael, ni Esaú. Es muy poco lo que tienen que contar. Este es uno de los puntos de mayor importancia en aquellos que se perfilan hacia la tierra de la bendición. Abraham pudo ver su simiente inmediata en la persona de su hijo legítimo Isaac, así como la cadena de bendición en su nieto Jacob. Abraham pudo ver también en visión su simiente definitiva y específica, que era Jesús. Aunque Nacor llevara una aparente ventaja prolífica en contra de su hermano Abraham, es en la simiente de Abraham que todas las familias de la tierra serán bendecidas. Es así como la llegada de Isaac viene solo a confirmar las promesas de Dios a Abraham, pues muerto Abraham, estando solo Isaac, Dios le repitió a Isaac las mismas palabras de promesa profética a él, diciéndole: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26:4. Dios hablándole a Isaac, ya no hablándole a Abraham. Luego que envejeció Isaac, Dios habló con Jacob
y le dijo las mismas palabras de promesas proféticas acerca de su simiente, que todas las familias de la tierra serán benditas en ellas. Génesis 29:14. Si en algún momento Abraham creía que su simiente era Isaac, o en algún momento Isaac creía que era Jacob, quedó claramente explicado en su justo momento. Mire, Abraham, Isaac y Jacob son solo los recipientes o las cadenas por las cuales, se establece la promesa de una simiente que sin distinción de razas bendecirá a todas las familias de la tierra. ¿Sabe de quién estamos hablando? De Jesús. De Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver un poquito en la Biblia cómo Jacob bendijo a Judá, su cuarto hijo, que lo tuvo con Lea. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, 8 al 10. Escuche bien. En apariencia, el hijo de la no promesa sale a la delantera, Nacor. Mas, sin embargo, en el tiempo, en el cumplimiento de Dios, venía Isaac. Entonces, si Abraham decía, wow, ya vi la simiente, entonces Dios le va a dar una visión para que él vea el día de Cristo y se goce de ver la verdadera simiente de la cual Dios le está hablando. Que no era Isaac, que no era Jacob, sino que esa simiente era Jesucristo. Si regresamos al caso de los patriarcas, llama poderosamente la atención de que Dios haya puesto los nombres de los patriarcas de la fe y de que esos nombres hayan permanecido de ahí en adelante. Por ejemplo, Abraham nunca más fue llamado Abraham. Sara nunca más fue llamada Sarai. Isaac fue su nombre desde antes de nacer, porque la madre se había reído. Jacob es el caso atípico en la sucesión de nombres patriarcales. Dios le cambió el nombre de Jacob, que significa engañador, por el de Israel, que significa el que lucha con Dios. Y aunque permanece el nombre para la nación de Israel, sigue firme el nombre personal de Jacob. ¿A qué se debe esto? ¿Habrá alguna relación de Esaú, que fue llamado Edom y se quedó con su nombre de Esaú? ¿Por qué Jacob se queda con el nombre de Jacob cuando Dios le puso el nombre de Israel? Fíjate que hay cosas en los patriarcas que de verdad no podemos ir más allá de las escrituras, pero llaman poderosamente la atención de que Dios le cambie el nombre por Israel. Y todavía en el mismo Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesucristo refiriéndose siempre a esa trilogía de patriarcas con el nombre de Jacob como Jacob.
Todo para hacernos entender el momento en el cual Dios llama a esta persona. Pero volvemos de nuevo al caso de que cada uno de estos patriarcas, en el momento de que tienen su primer hijo, ellos le dan gracias a Dios por el cumplimiento de la palabra de Dios, por el cumplimiento de la promesa, porque ellos creen que ese hijo es realmente del cual Dios le estaba hablando. Y es que la promesa de Dios es mucho más amplia. Es que la bendición de Dios es mucho más grande de lo que uno se pueda imaginar. Ciertamente hubo gozo y alegría cuando nació Isaac. Pero resulta que Pablo, escribiendo a los Gálatas, él dice, pero Dios nunca le habló a Abraham de simientes. Él le habló de una simiente, de una semilla. Y allí él explica perfectamente bien que esa simiente, que esa semilla era Jesús de Nazaret. Entonces Dios permite en una visión bien a futuro que Abraham vea el día de Jesús y se goce. Entonces él entienda de que no es Isaac, de que no es Jacob, de que no es Judá, de que no es David, de que no es Salomón, sino de que es Jesús de Nazaret, la simiente en la cual todo el mundo puede ser bendecido. Así es, queridos hermanos, que damos gracias a Dios por esta parte que hemos visto en el día de hoy y apreciamos de todo corazón ver el cumplimiento de la palabra del Señor, lo que le prometió ya la última vez en el capítulo 18 de Génesis, y como aquí en el capítulo 21 todo comienza diciendo claramente que nació Isaac como Dios se lo había dicho, tanto a Abraham como a Sara. Todas las promesas de Dios, mira, tienen una fecha para su cumplimiento. Entonces, dentro del entrenamiento que Dios nos está dando, ¿qué recomienda Pablo? Que si nosotros hemos sido heraldo, si hemos sido técnicos, si hemos ayudado a otros en este caminar, que nosotros nos preocupemos para que en el día de mañana nosotros no seamos desechados, sino que continuemos, porque el que comenzó la obra en nosotros, Él la terminará. Así es que damos gracias a Dios por esta oportunidad, a ustedes también, por su tiempo que han dispuesto, y esperamos vernos en la próxima ocasión. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima. Especialmente a los matrimonios, a los que estamos casados, a los que vivimos bajo el pacto del matrimonio. Primeramente vemos a Isaac orando por su esposa. Ahora que la esposa está embarazada y tiene malestares que son casi anormales lo que le están pasando a ella, ¿qué ella hace? Va en oración, busca respuesta de parte de Dios, el cual le contestó de inmediato y le dijo que el problema en su vientre no eran malestares normales, sino que ella estaba embarazada de mellizos, gemelos, que eran dos niños que estaban allí y ya estaban peleando, dando a entender que en el futuro de ambos descendientes iban a haber naciones que iban a tener problemas. Esto lo podemos leer aquí en Génesis 25, 22 y 23.